la idea es como repasar eso para que todos estemos hablando del mismo lenguaje. Disuria, que es esa misión dolorosa. Poliuria, la eliminación de menos de 500 mililitros. Anuria, eliminación de menos de 100 mililitros de orina. Poliuria, eliminación persistente de más de 2.500 mililitros de orina al día. La poliacuria, que es la frecuencia, muchas veces el tenesmo es el deseo constante. La hematuria, que es la presencia de sangre en la orina. La priuria, la presencia de piocitos o leucocitos en la orina. Y la bacteruria, que es la presencia de bacterias en la orina. Así de conceptos previos, que ustedes sepan qué microorganismos causan infecciones del tracto urinario. E. coli. De hecho, E. coli es la más importante, pero E. coli uropatógena. Ese es el apellido que tiene. Ustedes ya vieron con la profesora Olga, o no la misma. Sí, ya vieron todas las E. coli con su enterotoxigénica, productora de toxina, etcétera, ¿cierto? Entonces, de las intestinales, la E. coli uropatógena es la más relevante. Bueno, aparte de esa, aunque no las vamos a ver a profundidad, hay muchas otras bacterias, algunas gram negativas también, que causan infección en este tracto. Klebsiella, Pseudomonas, Enterococcus, Proteus, todas estas pueden causar infecciones. Algunas, o sea, como les comenté, la mayoría de las infecciones las causa E. coli. Pero estos otros microorganismos pueden aparecer y aparecen especialmente en pacientes que tengan alguna condición. Ejemplo, en pacientes hospitalizados es muy frecuente. ¿Sí? Bueno, entonces recordemos un poquito de cómo está compuesto ese tracto genitourinario urogenital. Entonces, en las mujeres tenemos el riñón, esa pelvis renal, los uréteres, la vejiga y la uretra. A diferencia de los hombres, la principal diferencia con las mujeres es que la uretra es mucho más corta. Y esto es muy relevante porque es el principal factor de riesgo para que la mujer tenga más infecciones urinarias que los hombres. De hecho, las infecciones urinarias en los hombres se consideran complicadas. Y ya vamos a ver también cómo por qué. O así por prevalencia. ¿Qué tan frecuente es que un hombre, ustedes hayan escuchado, ay, tengo una infección urinaria? Y una mujer. Se dice que aproximadamente el 50% de las mujeres antes de llegar a los 30 años ha tenido al menos una infección urinaria. Bueno, entonces, para que se desarrolle esa infección hay que tener en cuenta precisamente lo que siempre hablamos, el hospedero, el patógeno y el ambiente. En este caso, entre los factores del hospedero está la inmunosupresión, factores que van a interrumpir o retardar ese flujo urinario. Vemos que en pacientes con sondas, en pacientes con cálculos, va a haber un mayor factor de riesgo. Es que esa parte no entiendo. ¿Qué? Entonces, o sea, si la uretra del hombre es más grande, no debería haber más probabilidad de que tenga más infección, ¿no? Porque es más lugar. No, es porque es mucho más corta, entonces va a ser más fácil que las bacterias se acercan más rápidamente hacia la vejiga, mientras que en los hombres como es mucho más larga, y además hay otro factor protector en los hombres. En los hombres, las sustancias, las secreciones prostáticas también tienen cierto factor protector porque eso me va a inhibir como que esas bacterias se puedan adherir. Entonces también va a ser un factor protector a diferencia de las mujeres. ¿Listo? Entonces, aparte de la inmunosupresión y esos factores que retardan el flujo, también está el sexo. Como les comenté, las mujeres son más susceptibles que los hombres. Entre los factores bacterianos ya sí depende, como siempre les hablábamos, de los factores de virulencia que tengan las bacterias. La mayoría de las bacterias que vamos a ver en este tracto tienen adhesinas, fimbrias o flagelos que le permiten precisamente adherirse a este uropitelio. Y también van a producir exotoxinas que van a dañar ese tejido para lograr seguir ascendiendo e invadiendo. ¿Listo? Aparte de eso, entonces hay unos factores de predisposición. Esos factores de predisposición principalmente son aquellos que retardan ese flujo porque
La misma micción de la orina, pues la misma micción es un factor protector porque eso va a hacer que las bacterias que estén ascendiendo por ese tracto se barran. Entonces, pacientes con diabetes mellitus, ¿por qué diabetes mellitus? Por la glucosuria. Exacto, por la glucosuria. Entonces, una orina con mayor cantidad de glucosa va a hacer que las bacterias se repliquen más fácilmente. La inmunosupresión, la malnutrición, incontinencia, el estreñimiento, la obstrucción orgánica, cuando hay un cuerpo extraño como las ondas, los cálculos. De hecho, hay algunas bacterias que incluso entre sus factores de virulencia está alcalinizar la orina y se terminan produciendo cálculos. Pacientes con reflujo vesículo uretral también. Listo, pero entonces en este tracto urinario, a pesar de que siempre vamos a estar como en contacto con muchos microorganismos, existen precisamente factores antiadherentes, hay una alta osmolaridad, existen muchos péptidos antimicrobianos, inmunoglobulinas, y como les comenté, la misma micción va a ser como un factor o una respuesta primaria, pero muy importante es cuando hay inóculos bajos. Adicionalmente, en este tracto también tenemos una proteína, que es la uromodulina, que es la proteína más abundante en la orina, y eso va a hacer que se adhiera a muchas bacterias y de esta manera pues inhibe que se puedan adherir al epitelio de este tracto. Listo. Y en la respuesta inmune secundaria, que es cuando ya hay gran cantidad de bacterias, ahí sí aparecen los neutrófilos, que es la principal línea de defensa en este tracto. Va a haber la producción de interleuquinas, se van a estimular los linfocitos y también va a haber una producción de citoquinas que van a ser inmunoreguladoras para tratar de controlar precisamente esa inflamación. Bueno, entonces, como les comenté, vamos a partir como la clase en dos partes. La primera parte vamos a hablar de lo que son las infecciones urinarias y la segunda las infecciones de transmisión sexual. Lo clasifico de esta manera porque yo a veces les pregunto, ¿cómo se contrae una infección urinaria? Y me dicen, por contacto sexual. Entonces, miren que son dos cosas diferentes y no necesariamente las infecciones bacterianas del tracto urinario son por contacto sexual. Ya vimos que nosotras las mujeres tenemos un factor predisponente. Entonces, la principal vía es la vía ascendente, va a haber una colonización del introito vaginal y del meato también periuretral. Listo, esa es como la principal. De hecho, en las niñas es súper importante cuando están aprendiendo a ir al baño enseñarles la importancia de limpiarse de atrás, de adelante hacia atrás y no viceversa, porque estarían arrastrando todas esas bacterias del recto hacia la vagina y eso es lo que hace que aumente las infecciones en estas niñas. Listo, entonces por eso siempre se les dice cómo es la limpieza, siempre. ¿De qué otra manera? Como las mujeres también tenemos más susceptibilidad, también una recomendación que siempre se hace es después de tener relaciones sexuales, así no tenga ganas, no, que es que me gusta la ruchis, así no tenga ganas, vaya, orine, porque como les dije, la micción va a hacer que esas bacterias que están empezando a ascender sean eliminadas, y eso es como de lo más importante. Y ya para y la ruta hematógena, que ya sabemos que una infección que llegue a vía hematógena puede prácticamente ir a cualquier parte del organismo. Listo. Importante es que esa uretra, la porción distal sí está colonizada, pero suele estar colonizada por bacterias que no son parte de la microbiota. El problema es cuando otras bacterias, como las del tracto gastrointestinal, empiezan como a invadir esta zona. Listo. Y para las infecciones de transmisión sexual, que eso sí sé que lo tienen muy claro, que la ruta es contacto sexual, la ruta también hematógena, la transplacentaria y la transfusional, que esa viene siendo también como hematógena, ¿cierto? Profe, pues no entendí muy bien por qué no entraría el contacto sexual en infecciones urinarias. Bueno, es un factor de riesgo, pero no, o sea, que a ti te digan, bueno, es que te hice un cultivo, eres una mujer, tienes infecciones
urinarias a repetición, que voy a hacer un cultivo para mirar qué está pasando, ese coli, se transmitió por vía sexual. O sea, no es lo frecuente. ¿Por qué? Por lo mismo, o sea, una cosa es el tracto genital y otra cosa la uretra, entonces por eso no se considera como ruta de transmisión. O sea, hay mayor riesgo, sí, pero no es como que se diga es la principal vía. ¿Esas bacterias que están colonizando cumplen alguna función o simplemente no hacen nada hasta hacen parte precisamente de esa microbiota, precisamente la mayoría son de la piel, o sea, las mismas que tenemos en la piel que empiezan como a colonizar, pero es solamente la porción distal, listo. Y lo mismo, liberación de péptidos antimicrobianos, lo que ocupa la microbiota normal, listo. ¿Qué? Uropatógena, ahorita de hecho vamos a hablar mucho de coli uropatógena, listo. Entonces, el coli suele estar en la parte de la porción distal o más que todo en la perianal. La perianal, porque es del tracto gastrointestinal. Bueno, entonces, las infecciones del tracto urinario también se pueden dividir, se clasifican de muchas maneras. Una de ellas es de acuerdo a su ubicación. Entonces podemos hablar de infecciones del tracto urinario altas, como la glomerulonefritis y la pielonefritis, donde van a haber síntomas un poquito más sistémicos, va a haber hematuria, edema, fiebre, dolor abdominal, y la cistitis y la uretritis, que son las más conocidas como infecciones del tracto urinario bajo, y ahí vamos a tener esos síntomas más comunes como la disuria, la poliarquia, el tenesmo. ¿Qué factores de riesgo entonces? En las mujeres de cualquier edad, el haber tenido una infección del tracto urinario previa la hace más susceptible a volver a tener otra infección. Y en los hombres, la ausencia de circuncisión. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que la ausencia de circuncisión puede ser un factor de riesgo? Porque en el prepucio. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Todos están escuchando. No. Arturito. Que muchos hombres no tienen, o sea, no se bajan a la hora de orinar. Cuando no se lo bajan, no se adapta, eso también les da dolor, entonces no quieren bajarse. Entonces cuando orinan y pues el orina se queda dentro, el camino fuera. Exacto, entonces esa falta de retracción del prepucio, y si la orina se queda precisamente en esa zona, que hace? Es un ambiente húmedo donde es más fácil que lleguen bacterias a crecer y que puedan causar esa infección. Y como les dije ya, si tienen alguna instrumentación, una cirugía, un catéter, cualquier cosa, ahí sí es un factor de riesgo para ambos sexos. Listo. En las mujeres, en los adultos, como les comenté, no orinar después de las relaciones sexuales es un factor de riesgo. El uso de esos espermicidas en los anticonceptivos o también en muchos de esos geles sexuales, cuando hay espermicidas, eso también me va a alterar esa microbiota. El diafragma, ¿sí saben cuál es el diafragma? Esto ya casi no se usa, pero es un método anticonceptivo que básicamente es como tipo condón, es como si fuera una copa, pero más cortica, y básicamente se coloca en el cuello. Hoy en día no se utiliza tanto, pero antes sí se utilizaba mucho. Entonces las mujeres que tenían este método anticonceptivo eran más susceptibles al desarrollo de infecciones. El embarazo también es un factor de riesgo, ya saben que ese influjo hormonal también van a hacer que cambie el estado inmune. El estrato socioeconómico bajo, esto más que todo se relaciona con la educación, el aseo, la diabetes, ya lo mencionamos, porque en los hombres el coito rectal insertivo, esto principalmente para las infecciones de transmisión sexual, y también la colonización en la compañera sexual. Y para ambos, obviamente, tener una inmunodeficiencia secundaria como el VIH. Para los adultos mayores, en las mujeres, la deficiencia de estrógenos, el prolapso de la vejiga,
en los hombres la hipertrofia prostática y el uso de catéteres del tipo condón, y cuando hay un deterioro funcional o mental. Básicamente, los hombres mayores, cuando empiezan a tener problemas de la próstata, es que también empiezan a presentar problemas urinarios, infecciones del tracto urinario. ¿Por qué? Por la retención. Exactamente, ese agrandamiento de la próstata va a hacer que no haya un vaciado total de esa vejiga. Entonces ustedes ven que esos pacientes empiezan a levantarse muchas veces durante la noche porque no logran como evacuar del todo, entonces se levantan, orinan un poquito, vuelven, etc. Entonces, que no se vacíe totalmente hace que las bacterias que puedan llegar hasta ahí, como no se barren totalmente, puedan empezar a replicarse y a crecer en este tracto. Entonces, como les comenté, esa ITU puede ser, según la ubicación anatómica, del tracto inferior o bajo, como la uretritis y la cistitis, del alto o superior, como la pielonefritis y el acceso renal, y las vamos a clasificar también según la fisiopatología como complicadas y no complicadas. Las complicadas es cuando hay alguna anomalía funcional o estructural que haya en este paciente que puede estar causando la infección. Y también tenemos algo que se conoce como bacteruria asintomática. ¿Qué quiere decir? La persona no va a tener síntomas, pero cuando se hace un examen de orina y un cultivo, van a aislarse más de 10.000 unidades formadoras de colonia por milímetro de orina. Esto acá es muy importante porque puede ser un hallazgo incidental. ¿Ustedes tratarían a esa persona? ¿No la tratarían? Sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y aunque no tenga síntomas, pues la bacteria puede seguir ascendiendo y puede generar pielonefritis, luego generar daños mayores. Bueno, en la mayoría de los casos no se trata. Si no hay síntomas, no, porque se dice que se está replicando, pero como no hay un síntoma, o sea que no se está replicando tan activamente como para estar haciendo un daño y que sea sintomático. Solamente se trata en algunos casos que les voy a mencionar. Entonces, se dice que son más de 10.000 unidades formadoras de colonia. ¿Se acuerdan en el laboratorio cuando estábamos viendo esas cajas de Petri con las bacterias? Para que me entiendan qué es una unidad formadora de colonia, es como cada uno de esos punticos. No sé si les explicaron que para hacer esto se requiere una asa calibrada. ¿Se acuerdan con lo que sembrábamos las colonias, que era como un palito con un huequito, un circulito en la punta? Existen unas asas calibradas que básicamente me van a permitir tomar cierta cantidad de orina. Entonces, los cultivos de orina ustedes siempre lo ven de esta manera, con recuento, o sea, son cultivos cuantitativos. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cantidad de bacterias va a ser significativa o no. No es lo mismo uno tener un recuento muy bajo en una muestra obtenida por punción suprapúbica, o sea, obtenida directamente, donde no va a pasar por esa porción distal de la uretra, o sea, que no se va a contaminar, a una muestra por una micción normal, ¿cierto? Entonces, por eso se tiene en cuenta el recuento. Entonces, cuando hay más de 10.000, o sea, más de 100.000, si es por micción espontánea se considera ya significativo, pero más de 10.000 no necesariamente es significativo. Entonces, con esas asas se toman cierta cantidad de orina y se siembra en esos cultivos y se cuentan. Entonces, se cuentan por unidades formadoras de colonia. Entonces, así se da el recorte. Entonces, estas bacteriurias también pueden ser frecuentes. En mujeres, simplemente en un examen de control, le salió bacteruria asintomática. En ancianos, en pacientes con sondas, pero entonces puede causar sí complicaciones en niños, pero con niños que tengan qué condición, un reflujo vesicuretral, las mujeres en embarazo y cuando van a ser sometidos a alguna cirugía. En esos casos sí se debe tratar. Listo. En pacientes inmunosuprimidos, pacientes que van a ser sometidos a alguna cirugía y mujeres en embarazo. ¿Por qué mujeres en embarazo? Por el riesgo de que... ¿De qué? Bueno, Pero es que no pero igual, no sé, se complica. En algunos casos hay algunas bacterias
Bueno, sí se ha asociado a mayor riesgo de un parto prematuro, pero no hay muchos estudios como que lo certifiquen y que haya un nivel de evidencia muy alta, pero más que todo también se trata porque dependiendo de la bacteria que esté afectando puede haber un mayor riesgo o no. Ejemplo, E. coli, agalacti, ¿se acuerdan de Streptococcus agalacti, que puede causar meningitis? Entonces, súper importante en estos casos hacer un tamizaje o un tratamiento para evitar que por alguna razón en el parto, ustedes saben que en el parto a veces las mujeres suelen defecar o se orinan, entonces eso también es una fuente importante para que el bebé se pueda infectar. Listo. Bueno, entonces, ya hablando, según la fisiopatología, decimos que es no complicada. Entonces, la cistitis, solamente disuria, urgencia miccional, la frecuencia, ese dolor suprapúbico, y cuando los síntomas aparecen 4 semanas antes, el mal olor en la orina y hematuria. Ya la pielonefritis, que es en las vías urinarias altas, cuando hay fiebre, escalofrío, dolor en el flanco, cuando no hay historia de una anomalía urológica, porque si hay historia de anomalía urológica ya sería una ITU complicada. ¿Listo? Entonces, entre esas manifestaciones, esos cuadros clínicos, como pueden ver, en la cistitis y la pielonefritis, la más importante es E. coli, también está Proteus, algunas enterobacterias, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, entre otros. Para los cálculos renales, súper importante Proteus. Proteus es una bacteria que tiene una enzima que se llama ureasa, que lo que va a hacer es que me va a cambiar ese pH y eso va a aumentar. Aumentando ese pH se van a formar cristales y esos cristales me pueden formar cálculos. ¿Listo? Morganella, Klebsiella, Corynebacterium. Para los abscesos renales principalmente Staphylococcus aureus, para la prostatitis también E. coli, Klebsiella pneumoniae, entre otras. ¿Listo? Entonces ya, la ITU complicada es los síntomas que mencionamos antes, un urocultivo positivo y alguno de estos factores predisponentes. El catéter, el reflujo uretral, cuando hay infección postoperatoria, insuficiencia renal, un trasplante, diabetes, etc. Ahí ya sí se considera complicado. Bueno, ustedes en la literatura también se van a cruzar mucho con estos 3 términos: recurrencia, recaída y reinfección. Entonces es importante que los diferenciemos. Hablamos de recurrente cuando son más de 3 episodios que se documenten con cultivo en el último año o más de 2 episodios en 6 meses. La recaída es una infección que es recurrente pero que es con el mismo microorganismo. ¿Listo? Y la reinfección es que sea también recurrente pero con un nuevo microorganismo. ¿Listo? Recaída el mismo, reinfección diferente. Pero vamos a ver, si la recurrente son 3 o más episodios al año, pues a partir del segundo ya se le llamaría recaída. Si es el mismo microorganismo, sí. Si es uno diferente ya sería una reinfección. Exacto, no es excluyente. La recurrencia y estos 2 términos no son excluyentes, por lo menos. Bueno, entonces, una mujer de 23 años consulta porque desde hace unas horas presenta dolor y escozor al orinar. Al limpiarse observa un poco de sangre, manifiesta no tener alergias medicamentosas ni antecedentes de interés y que es la primera vez que le ocurre algo así. ¿Qué información considera necesaria para hacer un diagnóstico diferencial y qué exámenes solicitaría? ¿Quién? ¿Quién opina? Voluntariamente, lo pueden volver a leer. ¿Y qué necesita más saber de esa paciente?
Pues tengo Si tuvo relaciones. ¿Qué más? Si tuvo relaciones previas, ¿qué más? Ah, infecciones previas. ¿Qué más por acá? Estabas mencionando otra cosa. no que me reconocen las riñones. ¿Cómo? Como están los riñones. Ah, si tiene alguna enfermedad renal, por así decirlo. ¿O a qué te refieres con eso? No, porque es que mi hermano una vez tuvo lo mismo y le enviaron exámenes para mirar los riñones. Tenía un problema con un riñón, eso hacía que le saliera sangre en la orina. ¿Cuántos años tenía tu hermano? 2. Listo. Este caso tiene 23 años. ¿Por qué lo digo? ¿La edad es algo importante o no? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más le preguntarían a esa paciente o qué exámenes solicitarían? ¿Embarazo? ¿Qué más? ¿Y cómo? Ajá, ¿qué más? Listo. Bueno, entonces, en este caso lo traje porque a uno siempre en la vida ustedes le enseñan, sí, en caso de sospecha de infección urinaria, exámenes y cultivos, ¿cierto? En las infecciones del tracto urinario no pasa eso. Cuando es la primera vez, los médicos que suelen hacer, mandan, por eso es importante también conocer la epidemiología local. Entonces, como son síntomas que son muy dicientes de una infección urinaria, usualmente se manda profilaxis antibiótica, entonces dicen, bueno, voy a mandar un antibiótico de amplio espectro para las bacterias que suelen estar causando infección del tracto urinario. Cuando ya hay más de un episodio, ahí sí se manda cultivo, pues se manda el urocultivo para mirar qué bacteria es, para decir, porque puede que el medicamento que le mandó inicialmente, ese antibiótico, no fue efectivo, entonces tienen que mirar cuál es la bacteria específica para de esta manera sí hacerlo. Listo. Profe, pues también uno podría pensar que no es que sea la primera vez de una infección urinaria, sino la primera vez que la tienen esta presentación, porque las infecciones urinarias no siempre cursan con hematuria. Sí, no siempre cursan con hematuria, pero en el caso, como ya dicen, es la primera vez que me pasa, que tengo así escozor, ardor. Entonces, por eso es que usualmente cuando no hay una recurrencia no se manda cultivos, ¿cierto? Que el deber ser debería, pero como les digo, eso es súper frecuente. Y además, una mujer con escozor, picor, mientras va al médico, día 1, le mandan la orden, entonces tiene que ir al día siguiente para la primera micción de la mañana, ¿cierto? Ese mismo día hacen el cultivo, le dicen de 24 a 48 horas, usualmente son 48 horas porque a uno no es como que le estén esperando para darle el reporte. Entonces, de aquí a eso ya pasaron 3 días, imagínense una mujer 3 días con esos síntomas. Entonces, usualmente por eso suele haber, para las infecciones de este tracto, usualmente se manda el antibiótico, de acuerdo, pues, como ya ahorita vamos a ver, les voy a mostrar como la frecuencia de esos microorganismos causando infección. Entonces, por ejemplo, se sabe que E. coli es la más frecuente, entonces usualmente mandan antibiótico contra E. coli. Ya si no funciona, ahí sí empiezan a mirar qué bacteria puede estar causando la infección. Ahorita hice la anotación de la edad porque acá la compañera mencionó que una vez la hermana menor, 12 años, estaba teniendo signos de una infección urinaria y estaba orinando con sangre, pero tenía 12 años, entonces ahí la edad es una paciente pequeña, uno no espera, porque ¿cuál les dije que era la principal causa en las mujeres jóvenes? Vida sexual activa, no orinar después del coito, ¿cierto? Entonces en una paciente de 12 años uno no espera que tenga esos factores de riesgo, listo. Y además depende de la orina. ¿Cómo es esa orina? ¿La sangre se ve roja o es simplemente que me limpié y apareció un poquito de sangre? Porque dependiendo de eso también vamos a estar hablando como de la gravedad de la infección, listo. Entonces, en este caso sí es importante conocer otros datos como la fecha de la última menstruación, o sea, hay que descartar un embarazo y no se le solicitaría urocultivo por lo que les digo. ¿Listo? Muchas veces lo que se hace incluso cuando ya
la paciente dice, no, sí me ha pasado antes, es que ni siquiera mandan el urocultivo, sino que inicialmente mandan solamente el citoquímico. Entonces, para los exámenes de orina, a veces mandan macroscópico, la recolección de la orina, entonces miramos la orina macroscópica, le hacemos la tirilla reactiva, que ahorita vamos a ver qué tiene esa tirilla reactiva, le podemos hacer la visualización directa, el fresco y el grano, y los cultivos. Pero los cultivos, como les digo, no siempre es lo que se manda. De hecho, antes del cultivo muchas veces mandan la tirilla y ya después, si es reincidente, si es una reinfección, una recurrencia, lo que van a hacer es mandar el cultivo para mirar eso. Profe, lo que dijiste de solamente el citoquímico, ¿en qué situaciones? El citoquímico se suele mandar cuando hay una recurrencia, pero o sea, la paciente manifiesta que le ha pasado antes, pero no hay documentado, porque recuerden que en esos términos de recurrencia les dije que tenía que ser documentada por urocultivo. En este caso, como ella dice que le ha pasado antes, pero no hay una evidencia, entonces sí se suele mandar el citoquímico. En el citoquímico hay unos parámetros que ahorita los vamos a ver que pueden indicar la presencia de esas bacterias en la orina. Sí, hace parte. Entonces, en esa tirilla hay unos parámetros que me van a indicar la presencia de bacterias y ya, dependiendo de eso, por ejemplo, si yo veo esta tirilla nitritos positivos, esterasa leucocitaria positivo, que son como dos parámetros, ahorita los vamos a ver que me van a estar hablando como de esa infección, ahí sí, dependiendo de los síntomas de la paciente, se le va a mandar un cultivo. Listo. Y acá, mujer de 31 años, embarazada de 2 meses, acude a la consulta para recoger los resultados de un control rutinario del embarazo. En el análisis de orina se observa bacteriuria. Refiere no tener ningún síntoma, pero hace años tuvo una infección del tracto urinario, no tiene alergias a medicamentos. ¿Qué le diagnosticarían? ¿Qué le harían a esta paciente? ¿Le darían tratamiento? ¿Le harían cultivo? ¿Qué? Pues estudios que normalmente no se hacen, pero al ser una embarazada, yo creo que sí habría que hacer un urocultivo. ¿O le doy tratamiento empírico? Pues yo primero le haría un urocultivo. ¿Por qué? Entonces las embarazadas como exactamente, pues como todo tan raro, tan difícil. Pues, profe, para no hacer, no, de pronto también para no hacer varios tratamientos, sino que ir como a la Exacto, y por lo que les dije es importante en las mujeres en embarazo hacer ese tratamiento porque no sabemos cuál es el microorganismo que está causando la infección. ¿Listo? Y en este caso sí es importante porque sabemos que puede afectar al bebé. Bueno, entonces el principal agente infeccioso, el 95% de todas las infecciones del tracto urinario que son bacterianas las causa el coli. Cuando hablamos de infecciones recurrentes, cuando haya anomalías estructurales, o sea, infecciones urinarias complicadas en pacientes que están hospitalizados, que ya reciben tratamiento antimicrobiano, vemos ya otro tipo de bacterias que son Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Enterobacter, Providencia, Morganella. A esta o la anterior. Es la misma pero seleccionada en diferentes cosas. Bueno, ya en mujeres con vida sexual activa, que muchas veces se les decía antes, ay, es la cistitis de la recién casada, la enfermedad de la recién casada, una cistitis, porque empiezan a tener vida sexual activa, antes era así, y se asociaba más con Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus coagulata negativa y también con Gardnerella vaginalis. Ya pacientes que son inmunocomprometidos o trasplantados, aquí sí ya aparecen algunos microorganismos que son más frecuentes en estas poblaciones inmunosuprimidas como Cándida, Corynebacterium, y ya las mujeres embarazadas, yo les decía la importancia porque puede estar Streptococcus agalacticus.
Y siempre a las mujeres en embarazo, como parte incluso de su control, así no tengan síntomas urinarios, se les hace un tamizaje. No sé si alguna sabe de un tamizaje que se les hagan, entonces a veces es con un hisopo, hacen como un cultivo del introito vaginal y en la parte como rectal para aislar este microorganismo. ¿Listo? Porque es súper importante, porque hay que tratar a la persona, a la mujer en embarazo que tiene este agente, porque en bebés puede causar meningitis. Entonces hay que tratarla, porque si no, a través del canal del parto el bebé se puede infectar. Entonces se trata para disminuir ese riesgo. ¿Esta o esta? Los pacientes. Bueno, y por ejemplo, un paciente que se le haga, por ejemplo, que vaya a ser sometido a una cirugía y que también tenga bacteriuria asintomática, a ese paciente también se le hace tratamiento, porque como va a ser sometido a instrumental quirúrgico, más fácil puede ser que si esa bacteria estaba ahí contenida por el sistema inmune, como va a ser trasplantado y muchas veces se le dan esas terapias inmunosupresoras, entonces la infección, el microorganismo se replica y empieza a causar infección. Bueno, en esta tabla es como el resumen. Entonces, E. coli, el 95%, Klebsiella, Prot, esto es lo mismo que les mostré anteriormente. Son infecciones recurrentes, pero cuando hay anomalías estructurales. Estafilococcus aplofíticos, cistitis no complicada en mujer sexualmente activa, aureus principalmente en diseminación hematógena, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Enterococcus, muy asociadas a infecciones en el cuidado de la salud, Gardnerella, Ureaplasma, Mycoplasma, son otras causas más que todo en infecciones del tracto urinario alto, y cuando hay inmunosupresión, en catéter también puede estar Cándida, Corynebacterium, Staphylococcus epidermidis, aunque estos microorganismos asociados al cuidado de la salud, algunos de ellos también producen ese biofilm, que es muy importante porque pues en este caso el antibiótico no va a tener el mismo efecto. Antes se llamaban infecciones nosocomiales, ahora se llaman infecciones asociadas al cuidado de la salud. Entonces en pacientes que están hospitalizados, en hogar pediátrico, etcétera, tiene mayor riesgo. Entonces, esta era como la imagencita de la que ahorita le hablaba. Entonces, están las hito no complicadas y las complicadas. Como ven, la gran cantidad de ellas es producida por E. coli uropathomium. Listo, ese es el apellido, E. coli uropathomium. En las no complicadas, después está Klebsiella pneumoniae, vemos también en esa misma proporción infecciones por estafilococcus aplofíticos, por enterococcus, mientras que en las complicadas, por ejemplo, después de coli está Klebsiella, pero miren que también está enterococcus, y en menor proporción también, pero importante, está Proteus. Entonces ahorita vamos a hablar de la más común de todas, que es E. coli, y les voy a mencionar un poquito de Enterococcus, que ha tomado mucha importancia en los últimos años por la resistencia antimicrobiana, y de Proteus, pero esas dos se asocian más que todos con hito complicada. ¿Listo? Bueno, ustedes ya vieron un poquito de coli. Entonces E. coli es una enterobacteria, es un bacilo gram negativo, anaerobio facultativo, fermenta glucosa. En agar, ustedes lo vieron en el laboratorio, en agar MB se ven colonias verde metálicas muy características. Es catalasa positivo, oxidasa negativo, ureasa negativo. Ahorita vamos a ver con Proteus qué hace esta enzima. No es esporula, perdón, y como les comenté, es parte de esa microbiota intestinal. EMB, eosina azul de metileno. Entonces, ustedes ya vieron el coli, que
se clasifica principalmente en 3 grupos: las comensales, las intestinales, que ya vieron, que es la enterotoxigénica, enteromorrágica, enteroinvasiva, etc. Y las extraintestinales, donde la más importante es la E. coli uropatógena, que es de la que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, esa E. coli uropatógena se suele clasificar de acuerdo a esos 0 grupos por el antígeno O y también por el antígeno K y el antígeno H que están presentes. Entonces, cuando hablamos de 0 grupo es que comparten un antígeno en común. Y cuando hablamos de serotipo estamos hablando de los antígenos O, K y H. Entonces, se dice que el B2 y el D causan más del 83% de esas infecciones urinarias, mientras que el A y el B1 son más comensales, no tienen tantos factores de virulencia, por lo tanto no se favorece siempre la infección urinaria. ¿Por qué es importante esto? Porque E. coli posee unos factores de virulencia que usualmente están ubicados en genes conocidos como islas de patogenicidad. Básicamente, recuerden que las bacterias tienen un ADN extracromosómico, que son esos plásmidos que pueden ser compartidos entre bacterias por un mecanismo que se llama conjugación. Exactamente. Entonces, a través de este mecanismo, las bacterias se pueden compartir plásmidos, y esos plásmidos, especialmente en E. coli, están esos genes de virulencia en islas de patogenicidad. ¿Listo? ¿Qué factores de virulencia tiene E. coli? Como les comenté, estas bacterias tienen que tener muchas fimbrias y adhesinas para adherirse a ese uroepitelio. Entonces tienen adhesinas filamentosas y no filamentosas. Fimbrias que tienen variación antigénica, eso hace también que pueda escapar del sistema inmune. Están las fimbrias P, que se unen a los receptores digalactosídicos como el cialosiligalgoglócido y a otras proteínas que se encuentran en esa matriz extracelular, y esta fimbria estimula, cuando reconocida por el sistema inmune, la producción de citoquinas por los linfocitos T. Las fimbrias tipo M, que se unen a la fibronectina y a residuos de manosa, y también a receptores de uroplaquina que están en la vejiga, que también son ricos en manosa, y va a inducir una inflamación de la mucosa. Aquí, hablando de esta uroplaquina, precisamente un receptor que está en la mucosa, me acordé de algo. Muchas veces a las mujeres jóvenes, cuando tienen infecciones urinarias a repetición, se les recomienda el consumo de jugo de arándanos, porque aparte de que tiene muchos antioxidantes, hay varios estudios donde demuestran que hay un componente específico de los arándanos que lo que hace, no recuerdo si era precisamente, sino que me acordé por esta palabra, tiene un componente específicamente que hace que precisamente como que esas bacterias que van a llegar ahí no puedan unirse a los receptores que están en esa vejiga. Entonces, como tratamiento profiláctico no antibiótico se recomienda, porque en algunos casos, cuando sí son infecciones a repetición, algunos médicos suelen recomendar, por ejemplo, después del coito, profilaxis antibiótica, pero ustedes saben que el consumo de antibióticos así de una manera tan poco pues específica y regulada causa resistencia. Entonces, una de las alternativas que se están viendo son estos productos naturales, y se ha visto que los arándanos son buena fuente en este caso. ¿Listo? Las fimbrias S para la adhesión a células del riñón y del tracto inferior, y hay otras fimbrias que son las curlifimbrias, que son un tipo de adhesinas que también tienen la capacidad de unirse a la fibronectina y son súper importantes para la formación de esas biofibrículas. Entonces acá lo vemos un poquito más. Entonces vean, están las curlifimbrias S, P, T, van a tener sideróforos. ¿Por qué son importantes los sideróforos? Y también van a secretar múltiples toxinas como las hemolicinas, este factor citotóxico necrosante tipo 1, que ya vamos a ver específicamente qué hace. Entonces está el factor citotóxico necrosante tipo 1 o CNF1, que lo que va a hacer
es que va a haber un rearreglo del citoesqueleto de esa célula que infectó la bacteria, lo que provoca que empiece como a haber una pérdida de ese funcionamiento y va a inducir apoptosis, lo que va a terminar precisamente dañando ese tejido y, como va a haber necrosis, puede causar inflamación, ¿cierto? Van a haber sideróforos, en este caso se llaman salmoquelina y aerobactina, que son súper importantes para la adquisición del hierro. Ya sabemos que el hierro es fundamental para el metabolismo de las bacterias. La producción de hemolicina, también llamada toxina formadora de poros, que lo que va a hacer es precisamente va a causar la lisis de estas células, va a facilitar precisamente con esto la invasión celular y va a producir inflamación en ese contexto. Y la cápsula, que ya sabemos que las bacterias con cápsula tienen la capacidad de inhibir esa fagocitosis. Ese es el principal factor de virulencia de algunas bacterias, que es esa cápsula. Y esa cápsula ya sabemos que está el antígeno capsular, que también se utiliza para clasificar. Entonces también está el antígeno H, que hace parte precisamente del flagelo, súper importante en la invasión y en esa movilidad de la bacteria. La toxina autotransportadora vacuolizante, entonces lo que va a hacer es que va a inducir la vacuolización en las células del huésped. También hay otra proteína que es la autotransportadora OSAT, que es proteolítica y también va a inducir ese efecto citotóxico en células que ya fueron vacuolizadas. Está la proteasa, la célula autotransportadora, que va a destruir las mucinas y también facilita esa colonización. Y esta proteína, la UPA-H, que está más asociada con esa formación también. Entonces, básicamente, el coli uropatógena llega, se adhiere a receptores como el de uroplaquina, invade, induce apoptosis, también puede inducir fagocitosis y empieza como a causar la lisis y el daño, y de esta manera va ascendiendo y va produciendo pues precisamente ese daño al tejido, esa exfoliación, la inflamación, y de esta manera puede ir ascendiendo hacia el riñón. Pues acá lo mismo, es lo mismo, incluso puede inducir esa formación de biofilm. Acá está un poco más claro. Entonces, primero, hay una contaminación periuretral por bacterias presentes precisamente del intestino, va a empezar a ascender por la uretra. Aquí se va a encontrar con la respuesta inflamatoria de la uretra y de la vejiga, va a empezar a migrar neutrófilos, que les dije que es de las principales células que actúan en esas infecciones bacterianas. Va a haber una multiplicación activa, me va a producir biofilm, va a haber esa respuesta inmune, puede empezar ya a causar daño epitelial y, si no se trata, puede ascender hacia los riñones. Aquí va a empezar a colonizar el riñón, va a producir daño epitelial, se van a liberar muchas toxinas que va a aumentar el daño y, finalmente, si no se trata, incluso puede producir una bacteremia. Eso por E. coli. Enterococcus, sí lo vamos a ver un poquito más superficial. En este caso es un coco gram positivo, es catalasa negativa. Esta bacteria tiene la capacidad de crecer en ambientes con temperaturas mucho más altas, pH más básicos, altas concentraciones de sal. También hace parte de ese tracto gastrointestinal, aunque puede estar en el suelo, en el agua o también en alimentos. Y básicamente se dice Enterococcus porque fue la primera vez que se describió. Antes se conocía como si fuera una bacteria comensal, pero siempre pues con varios estudios se dieron cuenta del potencial patógeno que tenía este microorganismo. Las principales especies descritas son Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium, siendo fecalis el que causa la mayoría de esas infecciones. Hay muchísimas más especies y tienen mucha importancia, más que todo a nivel económico, a nivel de la industria. Crece también en agarzado.
aquí superficialmente, entonces ya les dije, tienen factores de virulencia que incluyen esas proteínas para la adherencia a la matriz extracelular. En este caso se puede incluso unir a varios tipos de dispositivos intrahospitalarios, forman biopelículas, también poseen molicinas y proteínas para degradar la matriz extracelular, como gelatinasa, proteasa de IgA. También posee canales para la absorción de nutrientes y, como les dije, ha cobrado mucha importancia es por esto. Empezó a aparecer muchas bacterias resistentes, muchas especies de enterococcus resistentes a beta-lactámicos, glicopéptidos, aminoglicósidos, fluoroquinolonas, linezolid, daptomicina y tetracitrinas, o sea, puede ser multiresistente. Entonces, a nivel hospitalario, en pacientes hospitalizados, o sea, causando ITU complicada, sí se puede aislar este enterococcus y cobra importancia precisamente por el perfil de resistencia que tiene. Bueno, el otro que también les dije que también aparece más que todo en pacientes hospitalizados, Proteus mirabilis. Este también es un bacilo gram negativo como E. coli, es anaerobio facultativo, pero no fermenta la lactosa, oxidasa negativo. En este caso, a diferencia de E. coli, sí tiene fuerte actividad ureasa, que ya vamos a ver qué hace esa ureasa. Es indol negativo, se caracteriza porque tiene motilidad tipo enjambre. Entonces, por ejemplo, esta es un agar-sangre. Cuando uno siembra Proteus, uno ve que empieza a aparecer este tipo de colonias con esa característica, y es precisamente por los flagelos que tiene. Proteus tiene unos flagelos perítricos que le da como una motilidad particular, entonces también mientras se replica se mueve a través del medio y causa este patrón. Es productora de sulfuro de hidrógeno. Proteus también hay muchas especies, pero Proteus mirabilis es la que se asocia con esas infecciones producidas por Proteus. 5% de esas infecciones son adquiridas en el hospital y del 10 al 15% se asocian, como les dije, a infecciones complicadas, especialmente en pacientes que tienen sondas urinarias. ¿Por qué? Porque esta bacteria tiene una característica muy importante y es que se puede adherir casi que a cualquier superficie. Entonces se puede adherir a materiales como la silicona, el látex, el vidrio y el poliestireno. O sea, que paciente que tenga un catéter o una sonda básicamente puede ser colonizado por esta bacteria. Entonces también tiene las fibrias o los pilis. Acá les muestro como ese tipo de flagelos que son largos y que hacen como que tenga esa movilidad característica, que es movilidad en enjambre. Pero pues obviamente estos flagelos lo que hacen la bacteria es que facilita su desplazamiento, su movilidad, o sea, su capacidad de invasión. Y la ureasa, en el laboratorio nosotros se los mostrábamos cuando teníamos, no sé si recuerdan, dos series bioquímicas, una era de E. coli y otra era de Klebsiella. Klebsiella también tiene actividad ureasa y se ve precisamente en ese tubo, queda de color como fucsia, rosado fucsia, no sé si se acuerdan. Bueno, si no, luego lo vamos a ver. Y eso pasa es porque precisamente la ureasa lo que hace es que va a hidrolizar la urea produciendo amoníaco y CO2. Este amoníaco vuelve la orina alcalina y al esa orina estar con un pH mucho más alcalino se van a empezar a formar muchos cristales, como cristales de fosfato de amonio magnésico y cristales de carbonato de apatita. Esos cristales, dependiendo pues también como la colonización que tenga el paciente o la infección que tenga el paciente, pueden incluso formar cálculos y se ha asociado mucho a pacientes con cálculos. También posee muchos sistemas de secreción, tiene sistemas para captar el hierro, también la hemolicina. Hay una proteína, una glutinina tóxica que también lo que va a hacer es va a perforar las membranas, lo que va a aumentar como esa capacidad de invasión de la bacteria. Listo. Bueno, entonces ya para el diagnóstico, entonces tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Entonces,
esa muestra de orina, dependiendo la sospecha clínica, va a ser diferente. Entonces, para una infección urinaria, hablamos de esa porción media de la orina, entonces se le dice al paciente que recolecte la orina, entonces primero eliminar la primera porción, que es la que vamos a asumir que es la que está contaminada, porque es la primera que va a salir y va de cierto modo a arrastrar esas bacterias que estén colonizando esa uretra distal. Es una micción espontánea, se puede recolectar también por una porción suprapúbica, sonda vesical o bolsa, dependiendo del paciente. Esta bolsa es como la bolsa pediátrica, no me acuerdo si tengo bolsa. Para la uretritis es la primera porción de la orina, y en la prostatitis se habla de una técnica de los 4 vasos. Entonces, primero la primera micción, la segunda orina es la porción media. Después va a haber una secreción postprostática y después va a haber otra orina después de ese masaje prostático. Y ya se hace cultivo y se hace el recuento de las unidades formadoras de colonia. Entonces, como les comentaba, esa orina se tiene que analizar macroscópicamente y microscópicamente. A nivel macroscópico, ¿qué tenemos que mirar? El aspecto, el color y el olor. No es que nos vamos a poner los microbiólogos a qué huele, no, sino que muchas veces al destapar el frasco para hacer las pruebas desprende un olor que es característico. Lo mismo ahorita que vayamos a ver otras infecciones del tracto genital, por ejemplo cuando se está haciendo un examen de flujo vaginal, o cuando se está tomando una citología, algunas bacterias producen olores característicos. Entonces uno, sin haber revisado a la paciente, ella sale del baño o abre las piernas y uno ya sabe más o menos qué bacteria es. Pero es muy característico y solamente de algunas. Entonces, muy importante ese aspecto, si es turbio, si está translúcida, el color. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar orinas tan oscuras que obviamente voy a estar pensando en que es una infección grave o una infección del tracto superior. Bueno, y hablando del citoquímico, entonces en el citoquímico usualmente utilizamos unas tirillas reactivas. Estas tirillas vienen diferentes, literalmente son cuadritos donde va a cambiar como el color dependiendo de las concentraciones de lo que estoy midiendo. Entonces viene la tirilla y viene este tarrito, el viernes se los muestro en el laboratorio, que dependiendo la coloración es un valor, o sea, esto es más semi-cuantitativo que cuantitativo como tal, listo. Entonces, ¿qué veo? Leucocitos, nitritos, orobilinógeno, la presencia de proteínas, el pH, hemoglobina, la densidad, las cetonas, la bilirrubina y la glucosa. Importante en infecciones urinarias, las estelasas leucocitarias, que son o los leucocitos o esterasa leucocitaria, que precisamente es una enzima que tienen los leucocitos que me va a salir aumentada cuando precisamente hay una infección, porque si hay una infección hay respuesta inmune, entonces si aumentan los leucocitos va a aumentar esta enzima y se va a correlacionar precisamente con esa bacteria. Tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 80%. Y por otro lado tengo los nitritos. Hay algunas bacterias, no todas, que tienen esa capacidad de reducir los nitratos a nitritos. Por ejemplo, Enterococcus lo hace. Entonces, cuando tengo nitritos en orina también puedo estar sospechando de una infección bacteriana. No siempre todas las bacterias lo producen, entonces por eso puede haber infección urinaria con nitritos negativos, listo. En este caso la especificidad es del 95 al 100 y la sensibilidad